¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el Día de la Madre? ¿Quieres saber la historia detrás de esta celebración? En este video te hablaremos acerca del origen de esta festividad y cómo se celebra alrededor del mundo. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Cuáles son los antecedentes del Día de la Madre? Desde hace miles de años, diversas culturas han alabado a la figura materna, que representa vida y compasión. Los griegos, por ejemplo, le rendían culto a Rea, la madre de los dioses. Las personas la veían como una progenitora fuerte y poderosa, ya que ayudó a Zeus, su hijo menor, a derrotar al malvado Cronos, quien era su esposo y rey de las deidades. Rea era asociada con la fertilidad y la naturaleza, por lo que hacían festejos en su honor durante la primavera. Con el paso del tiempo, los griegos relacionaron el personaje de Rea con la diosa Cibeles, que en Asia Menor era considerada la madre de todas las divinidades, seres vivos y naturaleza. El culto de Cibeles no tuvo gran relevancia en Grecia. Sin embargo, cuando los romanos agregaron a su religión a esta deidad, se volvió extremadamente popular. Cibeles era celebrada durante las megalesias, fiestas que ocurrían en abril y que tenían diversos rituales. Si quieres saber más sobre Roma y sus creencias, te invitamos a ver nuestro video sobre este tema. Otro festejo surgió siglos después con el cristianismo, cuando se empezó a celebrar a la Madre de Jesús, la Virgen María. Durante el siglo XVI, en el cuarto domingo de Cuaresma, las personas honraban a este personaje al ir a su iglesia materna o local. Con el paso de los años, esta tradición llamada el Domingo de la Madre se fue modificando, y en Inglaterra, por ejemplo, se le empezó a dar el día libre a las mujeres que trabajaban para que pudieran estar con su familia. Hoy en día se acostumbra a regalar flores y regalos. También se hornea el simnel cake, que es un pastel hecho de mazapán con un toque afrutado. Es importante aclarar que esta festividad es distinta al Día de las Madres. ¿Cómo surgió el Día de la Madre? A pesar de todas las tradiciones que existieron en el pasado para honrar a la figura materna, el establecimiento de este día fue en 1914, cuando el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, declaró esta como una celebración oficial. La que impulsó esta iniciativa fue Anna Jarvis, hija de la activista Ann Jarvis, quien promovió que las mujeres cuidaran y ayudaran a los soldados, sin importar su bando, en la Guerra Civil estadounidense. Cuando su madre murió en 1905, Anna buscó honrar el gran trabajo que ésta había realizado. Ann había dicho en alguna ocasión que era necesario crear un día para reconocer a todas aquellas que eran mamás. Inspirada por esta frase, su hija empezó una campaña para establecer esta fecha. En mayo de 1907, Anna organizó una conmemoración para las madres en una iglesia de Virginia Occidental. Además, empezó a mandar cartas a personas que trabajaban en el gobierno y en periódicos, expresando que debía existir un festejo para la maternidad. Por fin, después de años de hacer esto, el presidente Wilson aceptó la celebración. A pesar de su gran logro, la felicidad de Anna no duró mucho tiempo. Se sintió enojada al ver que el Día de las Madres no era para honrar y venerar a la figura materna. Más bien, tiendas y empresas aprovechaban esta fecha para promocionar productos y venderlos a un precio más alto. En sus años restantes de vida, Anna trató de eliminar el enfoque económico de la celebración sin mucho éxito. ¿Te imaginas lo decepcionante que debe ser crear una festividad y que no sea como esperabas? ¿Cuándo se empezó a celebrar el 10 de mayo en México? El Día de las Madres comenzó a celebrarse en México en 1922 por una iniciativa del periodista Rafael Alducín, director y fundador del diario Excelsior. En una convocatoria, este periódico apoyó el festejo de las mamás mexicanas que había sido propuesta por José Vasconcelos, el secretario de Educación de la época. Diversas instituciones se sumaron a esta idea, incluyendo la Cruz Roja y el Episcopado Mexicano. Finalmente, la propuesta fue bien recibida por la población mexicana, por lo que se escogió la fecha del 10 de mayo. Se decidió este mes porque se celebra a la Virgen, y este día porque en ese tiempo se pagaban los salarios. Curiosamente, existe una teoría de que el Día de las Madres se instauró en el país para frenar el movimiento feminista que estaba surgiendo en Yucatán. Sin embargo, algunas personas dicen que simplemente es una coincidencia de fechas.
Para celebrar este día, en México, se acostumbra a cantarle serenatas a las mamás. En escuelas se llevan a cabo festivales donde los niños le cantan canciones a sus mamás como Las Mañanitas y la canción Amor de Madre. Además, se suele obsequiar flores y regalos a las madres en este día. ¿Cómo se celebra esta festividad alrededor del mundo? En distintos lugares, el Día de las Madres se celebra en diversas fechas y formas. Por ejemplo, en Perú se quiere recordar a las mamás que ya fallecieron, por lo que las familias ponen flores en las tumbas de estas y preparan una comida para honrarlas. Por otro lado, en Colombia y República Dominicana acostumbran a hacer reuniones familiares. En Bolivia, esta fecha tiene una historia importante detrás. El 27 de mayo de 1812, un grupo de mujeres lucharon contra los españoles para lograr liberar a su país. Hoy en día se conmemora a las mujeres y madres que dieron su vida en este enfrentamiento. Los niños presentan una obra y regalan pasteles a sus mamás. Además, se organizan desfiles y homenajes. Fuera de Latinoamérica, en otros países se llevan a cabo celebraciones interesantes. En Etiopía existe una fiesta de 3 días a finales de otoño llamada Atrosht. Además de festejar a las madres, este festival también celebra que se terminó la temporada de lluvias. Las personas cantan, bailan y comen alimentos que cada miembro de las familias da. Por ejemplo, las hijas llevan vegetales, mantequilla y especias, mientras que los hijos llevan carnes de diferentes tipos. Por otro lado, en Japón, la celebración empezó como una conmemoración de la emperatriz Kojun. Un símbolo muy importante en este día son los claveles que simbolizan la gracia de las madres. Además de regalar flores, los niños dan dibujos a sus mamás. Finalmente, en Europa también existen tradiciones especiales para celebrar el Día de la Madre. En Francia, el Día de las Madres tiene como origen histórico la celebración de la igualdad de las mujeres. En 1920, el gobierno francés declaró este día como una celebración oficial de las madres y de la igualdad de las mujeres. La forma actual de celebrar se estableció oficialmente en 1950. En este día, los niños ayudan a sus mamás, les dan regalos y el día termina con una gran comida. El Día de las Madres es una celebración con una larga historia. Más allá de su complejo origen, hoy en día es una fecha que se celebra en casi todos los países del mundo y que se dedica a festejar, agradecer y recordar a todas las madres. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos sobre cómo festejas tú el Día de las Madres. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre el Día de las Madres, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!